Mi exesposa se casó con un hombre rico y se burló de mí llamándome fracasado, pero cuando quedó en bancarrota, me suplicó volver, y mi venganza fue inolvidable. Nunca imaginé que terminaría escribiendo esto, ni que la vida me llevaría a un punto donde mirar hacia atrás se convirtiera en un ejercicio casi cinematográfico. Hay momentos en los que uno cree tener el control absoluto sobre su destino, en los que piensa que el esfuerzo y la dedicación son suficientes para garantizar un futuro estable y una relación a prueba del tiempo. Pero el tiempo, como cualquier otra fuerza implacable de la naturaleza, tiene la costumbre de desmentir nuestras certezas y enseñarnos, a veces de la manera más cruel, que el amor, al menos para algunas personas, no es más que un negocio disfrazado de promesas vacías. Hace más de una década, fui un hombre que creyó ciegamente en el amor. Me casé con Laura cuando ambos éramos jóvenes, ingenuos y, en apariencia, profundamente enamorados. Nos conocimos en la universidad, durante un semestre en el que ambos compartimos una clase de literatura que, en su momento, no tenía ninguna relevancia en nuestras carreras, pero que de alguna manera nos conectó. Ella estudiaba administración, yo ingeniería, y lo que comenzó con un intercambio casual de apuntes terminó convirtiéndose en largas conversaciones nocturnas, risas cómplices y esa sensación de que podíamos hablar de cualquier cosa sin miedo al juicio del otro. Laura tenía una personalidad encantadora, de esas que llenan cualquier habitación en la que entran. Sabía cómo captar la atención de las personas, cómo mover las manos de cierta manera al hablar para acentuar sus palabras y cómo usar su sonrisa en el momento justo para hacer que cualquiera se sintiera especial. Yo, en cambio, era más reservado, más estructurado, alguien que pensaba demasiado antes de actuar. Pero quizá fue precisamente esa diferencia la que nos unió, porque durante aquellos años universitarios sentía que ella complementaba todo lo que a mí me faltaba. Nos casamos poco después de graduarnos. No fue una boda ostentosa, pero fue hermosa a su manera. Un salón modesto, decorado con luces cálidas y flores que combinaban perfectamente con el vestido sencillo que ella había elegido. Recuerdo haber pensado que no necesitábamos más que eso, que la felicidad no dependía de grandes lujos, sino de los momentos compartidos y del amor genuino. Por un tiempo, creí que ella pensaba lo mismo. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el que cada mueble y cada detalle eran producto de nuestro esfuerzo. Trabajábamos duro, a veces hasta altas horas de la noche, y aunque no teníamos una vida llena de extravagancias, teníamos estabilidad. Pero con el paso de los años, comencé a notar pequeños cambios en ella. Al principio, eran comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre la vida de otras personas. Mencionaba a compañeros de trabajo que habían comprado casas enormes o que se habían ido de vacaciones a destinos exóticos. Hablaba de los autos de lujo que algunos amigos de la universidad manejaban y de cómo ciertas parejas parecían estar en una constante luna de miel. Yo la escuchaba sin darle demasiada importancia, creyendo que eran simples observaciones sin mayor trasfondo. Pero con el tiempo, sus palabras comenzaron a tornarse más directas, más incisivas. Decía que nuestra vida era demasiado monótona, que parecía que siempre estábamos en el mismo lugar mientras otros avanzaban. «No tienes ambición», me dijo una noche después de que le conté sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. No supe cómo responder, porque en mi mente, siempre había creído que construir algo juntos, paso a paso, era más valioso que cualquier atajo hacia una vida de riqueza inmediata. Pero para Laura, al parecer, el esfuerzo progresivo no era suficiente. Comenzó a ausentarse más, a salir con nuevos amigos cuyos nombres apenas reconocía y a frecuentar lugares a los que yo nunca había sido invitado. En algún punto, nuestras conversaciones dejaron de ser sobre planes a futuro y se convirtieron en listas de quejas sobre lo que no teníamos. Me di cuenta demasiado tarde de que, en su mente, el amor que habíamos construido ya no tenía valor. El golpe final llegó de la manera más cruel posible. Una tarde, regresé a casa y la encontré esperándome en la sala, con una expresión serena pero determinada. Me dijo, sin rodeos, que quería el divorcio. «No puedo seguir con alguien que no tiene aspiraciones», fueron sus palabras exactas. No hubo lágrimas, ni siquiera enojo. Solo una frialdad que dejó en claro que la decisión ya había sido tomada mucho antes de que me lo dijera. Intenté entender, intenté hacerle preguntas,
pero ella tenía sus respuestas preparadas. Me explicó que había conocido a alguien, un hombre con una vida completamente diferente a la mía, alguien que podía darle todo lo que siempre había querido. Se llamaba Daniel, un empresario con una fortuna inmensa y una lista interminable de propiedades en distintos lugares del país. Y, lo peor de todo, no sintió la necesidad de suavizar el golpe. Me dejó claro que había tomado la mejor decisión de su vida, que por fin podría vivir sin preocupaciones y sin la mediocridad de una vida limitada. El divorcio fue rápido y eficiente, como si hubiera sido un simple trámite para ella. Se fue sin mirar atrás, sin siquiera demostrar un atisbo de remordimiento. Poco después, vi sus redes sociales llenas de fotos de viajes lujosos, cenas en restaurantes de alto nivel y una vida que, al parecer, había encontrado su verdadera plenitud lejos de mí. Me humilló de todas las formas posibles, asegurándose de que todos supieran que había cambiado hacia algo mejor. No lo negaré, dolió. Dolió más de lo que puedo describir. Pasé noches preguntándome en qué momento todo se había desmoronado, si había algo que pude haber hecho diferente, si en algún punto había dejado de ser suficiente para ella. Pero la vida sigue, y cuando el dolor comenzó a desvanecerse, encontré algo dentro de mí que nunca antes había sentido con tanta claridad, la determinación de demostrarle que estaba equivocada. Así comenzó mi verdadero viaje. Me enfoqué en mi carrera con una intensidad que nunca antes había conocido. Me dediqué a construir algo propio, a perfeccionar mis habilidades y a crear oportunidades donde antes no las veía. No lo hice para impresionarla, al menos no al principio. Lo hice por mí, porque entendí que el mejor antídoto contra el rechazo no era la tristeza, sino el éxito. Los años pasaron y mi esfuerzo dio frutos. Creé mi propia empresa, una que no solo tuvo éxito, sino que superó por mucho lo que alguna vez Laura había soñado tener con su nuevo esposo rico. La ironía de la vida es que, cuando menos lo esperaba, el destino me puso en una posición que jamás habría imaginado. Porque el tiempo, siempre justo en sus lecciones, se encargó de darle a Laura su merecido. Y ahí fue cuando la historia realmente comenzó. Porque la venganza, cuando se ejecuta en el momento preciso, es un platillo que se disfruta con una satisfacción indescriptible. Actualización 1. Pasaron casi 10 años desde aquel día en el que Laura me dejó sentado en nuestro antiguo apartamento, sintiéndome como la persona más insignificante del mundo. 10 años en los que, poco a poco, el dolor se transformó en determinación y en los que cada momento de incertidumbre se convirtió en un peldaño más hacia el éxito que jamás habría imaginado alcanzar. No puedo decir que fue fácil. Hubo días en los que la sombra de su desprecio aún se cernía sobre mi mente, recordándome que en algún punto de mi vida fui considerado insuficiente. Pero con el tiempo aprendí que la mejor respuesta a ese tipo de humillaciones no es la amargura, ni la obsesión por el pasado, sino la construcción de un presente tan sólido que haga que todo lo anterior parezca insignificante. En aquellos primeros años después del divorcio, trabajé con un solo propósito, superarme. No para demostrarle nada a Laura ni a nadie más, sino porque comprendí que mi único error había sido conformarme con menos de lo que era capaz de lograr. Me involucré en proyectos ambiciosos, aprendí a moverme en el mundo empresarial y entendí que el talento, sin estrategia, no es suficiente. Mi trabajo duro rindió frutos y, cuando menos lo esperaba, había construido una empresa que no solo era exitosa, sino que superaba cualquier expectativa que alguna vez tuve para mí mismo. Con el tiempo, el recuerdo de Laura dejó de doler. Ya no era más que una historia pasada, un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Mi día a día estaba lleno de retos, de viajes de negocios, de reuniones con clientes de alto nivel, de cenas en lugares exclusivos, de un estilo de vida que, irónicamente, era incluso mejor del que ella había soñado cuando decidió que yo no era suficiente para sus aspiraciones. No obstante, nunca sentí la necesidad de buscarla, de enfrentarla, de hacerle ver lo que había perdido. Me parecía innecesario. Había avanzado demasiado como para volver a mirar atrás. Pero el destino, siempre impredecible, decidió que aún no había terminado de escribir nuestra historia. Fue una tarde cualquiera cuando un viejo amigo de la universidad, alguien con quien mantenía contacto esporádico, me envió un mensaje que, en su momento,
No supe si debía ignorar o tomar como una señal de que el universo realmente se encarga de ajustar las cuentas. Me dijo que había escuchado rumores sobre Daniel, el hombre con el que Laura me había dejado, y que al parecer su imperio empresarial se estaba desmoronando. No pude evitar la curiosidad, así que busqué más información, primero en redes sociales y luego en fuentes más confiables. Y lo que encontré fue incluso más impactante de lo que imaginaba. Daniel había cometido errores financieros graves, inversiones mal calculadas que lo llevaron a la bancarrota en cuestión de pocos años. Lo que en su momento fue un emporio sólido terminó desmoronándose como un castillo de naipes. Los autos de lujo fueron vendidos, la mansión en la que Laura había vivido su sueño de grandeza fue puesta en el mercado. Y las imágenes de viajes exóticos y cenas costosas desaparecieron de sus redes sociales como si nunca hubieran existido. Supe que habían tenido que mudarse a un apartamento modesto y que ella, después de años sin trabajar, estaba buscando empleo desesperadamente. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No fue alegría, ni satisfacción inmediata. Fue una extraña sensación de cierre, como si el universo me estuviera mostrando que el tiempo siempre encuentra la manera de poner a cada quien en su lugar. Pensé en dejarlo ahí, en simplemente continuar con mi vida sin involucrarme en su miseria, pero entonces, como si el destino quisiera darme la oportunidad de decidir, recibí un mensaje inesperado. Laura me escribió. Al principio, no supe cómo reaccionar. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono y por un instante me pareció un mal chiste. No habíamos hablado en casi 10 años, no había tenido noticias de ella más allá de lo que me llegaba por terceros, y ahora, de repente, ahí estaba, extendiendo una mano desde su caída en desgracia. Me tomó unos minutos abrir el mensaje, más por incredulidad que por cualquier otra cosa. Y cuando finalmente lo hice, encontré la combinación perfecta de nostalgia fingida y un intento torpe de recuperar una conexión que ella misma había destruido. Me dijo que había estado pensando en mí, que quería saber cómo estaba después de tantos años. Mencionó que la vida no siempre resulta como uno espera y que en ocasiones el destino da giros inesperados. Su tono era melancólico, como si estuviera tratando de revivir los recuerdos de nuestro pasado, de hacerme creer que, de alguna manera, aún había algo entre nosotros que valía la pena rescatar. Leí su mensaje una y otra vez, preguntándome cuál era su verdadera intención. No era difícil adivinarlo. Sabía que no era casualidad, que no era un simple acto de cortesía después de tanto tiempo de silencio. Laura nunca hacía nada sin un propósito detrás. No respondí de inmediato. La dejé esperando, sabiendo que cada minuto de incertidumbre la haría cuestionarse si yo seguía siendo el mismo hombre al que una vez consideró predecible, fácil de manipular. Me tomé mi tiempo, no porque necesitara pensarlo, sino porque quería que sintiera lo que es estar del otro lado, lo que es esperar una respuesta que quizás nunca llegue. Y cuando finalmente decidí responder, lo hice con la misma calculada indiferencia con la que ella alguna vez me trató. Fingí sorpresa, escribí un mensaje breve pero cordial, lo suficiente para abrir la puerta sin parecer demasiado interesado. Sabía que con eso bastaba. Sabía que, si realmente estaba desesperada, ella misma se encargaría de darme todas las piezas necesarias para entender su situación. Y no me equivoqué. En menos de un día, me respondió con un mensaje aún más extenso, en el que ahora sí dejaba entrever lo que realmente pasaba. Me habló de lo difícil que habían sido las cosas últimamente, de cómo los cambios en su vida la habían llevado a reflexionar sobre el pasado y sobre lo que realmente era importante. No lo decía de manera explícita, pero era evidente que su vida de lujos había terminado y que, de alguna manera, había vuelto a verme como una opción. No sentí odio. No sentí rencor. Lo único que sentí fue la certeza de que el momento había llegado. El momento en el que, después de tantos años, podría demostrarle que algunas decisiones son irreversibles, que hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Y aunque aún no sabía exactamente cómo lo haría, supe en ese instante que mi venganza acababa de comenzar. Actualización 2. Durante los días siguientes, dejé que la conversación con Laura se desarrollara con la lentitud calculada de alguien que entiende perfectamente el juego que está jugando. No la bombardeé con preguntas,
ni le ofrecí consuelo ni falsas esperanzas. Me limité a responder con cortesía distante, con un tono neutro que insinuaba curiosidad sin revelar demasiado interés. Sabía que eso era suficiente para mantenerla enganchada, para hacerla preguntarse si aún existía alguna posibilidad, si el hombre al que una vez desechó con tanta facilidad aún conservaba un mínimo de afecto por ella. Laura, al igual que en el pasado, no tardó en tomar la iniciativa. Poco a poco, sus mensajes comenzaron a volverse más personales, más cargados de una nostalgia que sabía perfectamente que no era genuina. Me hablaba de los momentos que habíamos compartido, de cómo recordaba nuestras conversaciones hasta altas horas de la noche, de los pequeños detalles de nuestra vida juntos que, según ella, nunca había olvidado. Había un matiz de tristeza en sus palabras, una sutil admisión de que quizás había cometido un error. Pero yo conocía la verdad. Sabía que no era arrepentimiento lo que la impulsaba a escribirme, sino desesperación. El verdadero punto de inflexión llegó cuando, después de días de mensajes esporádicos, finalmente insinuó la posibilidad de vernos en persona. No lo propuso de inmediato, sino con la cautela de alguien que sabe que está pisando terreno inestable. Me dijo que le gustaría ponerse al día, que después de tantos años le parecía triste que hubiéramos terminado como completos extraños. Habló de cómo la vida cambia a las personas, de cómo a veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. No pude evitar sonreír al leer sus palabras, porque entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Intentaba venderme la idea de una redención, de una segunda oportunidad, como si realmente creyera que aún había algo entre nosotros que valiera la pena recuperar. Esperé un par de horas antes de responder, manteniendo la estrategia que había seguido hasta el momento. Finalmente, le dije que me parecía una buena idea. Le propuse encontrarnos en una cafetería elegante, un lugar en el que solía cerrar negocios con clientes importantes. No era un sitio casual, no era un simple café de barrio. Era un establecimiento sofisticado, con ventanales amplios, mesas impecablemente dispuestas y un ambiente que destilaba éxito y exclusividad. Elegí ese lugar a propósito, porque quería que, desde el primer momento, sintiera la diferencia entre el hombre al que dejó y el hombre en el que me había convertido. El día del encuentro, llegué con unos minutos de anticipación y tomé asiento en una mesa estratégicamente ubicada, donde pudiera verla llegar sin que ella me viera primero. No sabía exactamente qué esperar, pero cuando finalmente la vi cruzar la puerta, sentí una extraña mezcla de reconocimiento y distancia. Seguía siendo Laura, la misma mujer que una vez fue mi esposa, pero algo en ella había cambiado. Ya no tenía la misma aura de seguridad inquebrantable, la misma expresión de superioridad con la que me había mirado el día que me dijo que yo no era suficiente para ella. Sus ojos, aunque aún conservaban un atisbo de aquella astucia que siempre la había caracterizado, mostraban algo que nunca antes había visto en ellos, inseguridad. Su ropa, aunque aún elegante, ya no era de diseñador. Se notaba el esfuerzo por mantener una apariencia impecable, pero había algo en los pequeños detalles, en la manera en que su bolso no era nuevo, en cómo sus zapatos mostraban un desgaste apenas perceptible, que dejaba en evidencia que su realidad había cambiado drásticamente. Me vio y su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía ensayada, una que probablemente había practicado frente al espejo antes de salir de casa. Se acercó con pasos calculados, tratando de proyectar una confianza que, en el fondo, sabía que ya no poseía. Me levanté para recibirla y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi en su mirada ese destello de reconocimiento. Esa chispa de sorpresa al darse cuenta de que el hombre que tenía frente a ella no era el mismo del que se había burlado tantos años atrás. Dijo mi nombre con un tono que pretendía ser cálido, como si la distancia de los años no hubiera cambiado nada entre nosotros. Me preguntó cómo estaba, cómo me había ido en la vida, y aunque intenté responder con naturalidad, no pude evitar notar cómo sus ojos recorrían cada detalle de mi apariencia. Cada pista que pudiera darle una idea de mi nivel de éxito. Sabía que en su mente estaba haciendo cálculos, comparando, tratando de medir cuánto había cambiado mi vida en comparación con la suya. Nos sentamos y comenzamos a hablar, al principio con la superficialidad de dos conocidos que se reencuentran después de mucho tiempo. Me contó que las cosas no habían salido como esperaba,
que había enfrentado tiempos difíciles y que ahora estaba en un proceso de reconstrucción personal. Habló de Daniel sin mencionar su nombre directamente, refiriéndose a él como alguien que tomó malas decisiones y dejando claro que su caída en desgracia había sido el motivo principal de sus problemas actuales. No se victimizó de manera descarada, pero el subtexto estaba ahí. Quería que entendiera que había aprendido la lección, que ya no era la misma mujer que había tomado decisiones basadas únicamente en la ambición. Yo, por mi parte, jugué mi papel con precisión quirúrgica. No la confronté, no le recordé el pasado, no le hice preguntas incómodas. Mantuve la conversación en un tono amable pero ligeramente distante, dándole justo lo suficiente para que sintiera que había una posibilidad, pero no lo suficiente como para que pudiera aferrarse a ello con certeza. Cuando la reunión llegó a su fin, ella me miró con un brillo expectante en los ojos, como si estuviera esperando que fuera yo quien diera el siguiente paso, quien insinuara la posibilidad de otro encuentro. Pero no lo hice. En su lugar, me limité a sonreír y a decirle que había sido agradable verla después de tanto tiempo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando mi respuesta, como si hubiera esperado algo más. Finalmente, asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo que sí, que también había sido agradable para ella. Se levantó y, antes de marcharse, me dijo que esperaba que siguiéramos en contacto. No le prometí nada. Solo asentí y la vi alejarse, sabiendo que, si realmente estaba tan desesperada como sospechaba, ella misma se encargaría de buscarme de nuevo. Y tenía razón. No habían pasado ni 2 días cuando recibí otro mensaje suyo. Esta vez, su tono era más abierto, más directo. Me dijo que nuestra conversación le había hecho darse cuenta de lo mucho que extrañaba nuestra conexión, de que había cosas que nunca deberían haberse perdido. Me preguntó si podíamos volver a vernos pronto, si podíamos seguir poniéndonos al día. Leí su mensaje varias veces antes de responder, sabiendo que con cada palabra estaba colocando una pieza más en el tablero, asegurándome de que todo se desarrollara exactamente como lo había planeado. Porque esto ya no era solo una conversación casual. Esto era el principio de algo mucho más grande. Esto era el anzuelo, y Laura, sin darse cuenta, ya lo había mordido. Actualización 3. Las semanas que siguieron a nuestro reencuentro se desarrollaron con la precisión de un guión meticulosamente planeado. Laura, tal como lo había previsto, no tardó en intensificar el contacto. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, sus preguntas más personales, sus intentos de reconstruir la confianza más evidentes. No lo hacía de manera torpe o desesperada, al contrario, trataba de ser sutil, de envolver cada insinuación en una capa de nostalgia y supuesta madurez. Me hablaba de cómo la vida nos cambia, de cómo las prioridades evolucionan con el tiempo, de cómo a veces es necesario perderlo todo para entender lo que realmente importa. Yo, por supuesto, me aseguré de que ella creyera que estaba logrando exactamente lo que quería. Respondía con la misma calidez calculada, con el tono justo para mantenerla interesada sin dar demasiado. Le permití pensar que estaba comenzando a derribar mis barreras, que su presencia en mi vida, poco a poco, se estaba volviendo significativa de nuevo. No tenía prisa. Sabía que la paciencia era mi mejor aliada y que, cuanto más creyera a ella que la decisión de acercarse era completamente suya, más fuerte sería el golpe cuando finalmente entendiera la verdad. Las invitaciones a vernos en persona se volvieron constantes. A veces era un café rápido, otras una cena en algún restaurante elegante donde, de manera no tan casual, le permitía ver el tipo de vida que ahora llevaba. Nunca hablaba demasiado sobre mis logros, nunca presumía de manera evidente. Simplemente la dejaba observar. La dejaba notar los detalles, la calidad de la ropa que usaba, la familiaridad con la que el personal de ciertos lugares me trataba, los relojes que llevaba en la muñeca, la manera en que, sin esfuerzo, podía costear lo que antes le parecía inalcanzable. Cada encuentro se convertía en una nueva oportunidad para reforzar la imagen de lo que ella había perdido. Me aseguraba de que notara la diferencia entre el hombre al que dejó atrás y el hombre en el que me había convertido. Y, aunque al principio trataba de disimularlo, era evidente que lo notaba. Su actitud cambió gradualmente.
En un principio, intentaba mantener el papel de la mujer independiente que simplemente estaba reencontrándose con un viejo amigo, pero conforme pasaban los días, comenzaron a aparecer las señales de una intención más profunda. Las primeras fueron casi imperceptibles. Pequeños gestos, miradas que duraban un poco más de lo necesario, comentarios sutiles sobre lo bien que me veía o sobre lo mucho que había cambiado. Después, fueron más claras. Insinuaciones sobre cómo ciertas cosas entre nosotros siempre fueron especiales, sobre cómo nuestra conexión era algo difícil de encontrar. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante con vista a la ciudad, Laura dejó escapar la frase que, en su mente, probablemente debía marcar el inicio de su regreso a mi vida. Habló de cómo nunca había dejado de pensar en mí, de cómo en los momentos difíciles siempre se había preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Me miró con una expresión de vulnerabilidad cuidadosamente calculada y me dijo que, si pudiera retroceder el tiempo, quizás habría tomado otras decisiones. La miré con la calma de quien sabe exactamente lo que está ocurriendo y sonreí, no de manera arrogante, sino con la paciencia de alguien que espera el momento exacto para hacer su movimiento. No le respondí de inmediato. Sabía que el silencio en esos momentos tenía más peso que cualquier palabra. La dejé en la incertidumbre durante unos segundos antes de decirle que la vida siempre nos lleva por caminos inesperados y que, al final, lo único que podemos hacer es aprender de nuestras experiencias. No le di la respuesta que esperaba. No le ofrecí la validación que buscaba. Y eso fue suficiente para que, en los días siguientes, intensificara sus esfuerzos. Me enviaba mensajes más largos, más emotivos. Buscaba excusas para verme con más frecuencia. Me hablaba con una cercanía que insinuaba que en su mente ya éramos algo más que simples viejos amigos poniéndose al día. Y en cada encuentro, en cada conversación, la veía convencerse cada vez más de que quizás, después de todo, aún tenía una oportunidad conmigo. Esperé el momento exacto, la ocasión perfecta en la que pudiera darle el golpe final con la precisión que esta venganza merecía. Sabía que no podía ser de cualquier manera, que no bastaba con rechazarla de inmediato. No, tenía que permitirle construir su propia ilusión, dejar que se convenciera completamente de que el destino nos estaba dando una segunda oportunidad. Y entonces, un día, en medio de una cena que ella misma había sugerido, lo hizo. Me tomó la mano sobre la mesa y, con la voz cargada de emoción contenida, me dijo que había pasado demasiado tiempo negándose a aceptar la verdad. Me dijo que había cometido un error, que había dejado ir a la única persona que realmente la había amado por algo superficial, que había sido ciega, que había sido egoísta, pero que ahora lo entendía. Me dijo que no me pedía nada, que no esperaba que las cosas fueran como antes de inmediato, pero que quería intentarlo. Que quería saber si todavía quedaba algo entre nosotros. La miré a los ojos, dejando que viera en mi expresión lo que ella quería ver. Dejé que creyera que me había conmovido, que sus palabras habían despertado algo en mí. Me aseguré de que sintiera esa esperanza latente, esa certeza de que estaba a punto de conseguir lo que tanto había esperado. Y entonces, con una calma absoluta, le di la respuesta que jamás habría imaginado. Le dije que lo sentía, pero que no quería estar con alguien que solo buscaba dinero. Que, sinceramente, ella ya no tenía nada que ofrecerme. La vi congelarse en el acto, vi cómo su expresión se desmoronaba en cuestión de segundos. Vi cómo sus ojos, que momentos antes reflejaban ilusión, se llenaban de una incredulidad absoluta. Por un instante, no supo cómo reaccionar. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Sabía que no se lo esperaba. Sabía que en su mente, la historia ya tenía un final distinto. Sabía que, después de semanas de esfuerzos, después de todo lo que había dicho, jamás pensó que la respuesta sería un rechazo absoluto, una indiferencia fría y contundente. Se quedó en silencio durante varios segundos, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una manera de salvar la situación. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer. Ya no tenía control sobre la narrativa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, murmuró algo ininteligible y apartó la mirada. No insistió. No intentó justificarse. No suplicó. Solo se quedó ahí,
en completo silencio, asimilando el hecho de que, por primera vez en su vida, había perdido. Y en ese momento supe que mi venganza estaba completa. Actualización 4. Los días que siguieron a aquella cena estuvieron marcados por un silencio absoluto. Laura, que hasta ese momento había estado tan insistente, tan segura de que su regreso a mi vida era una posibilidad real, desapareció por completo. No hubo mensajes ni llamadas, ni intentos de justificar lo que había sucedido. Nada. No me sorprendió. Sabía que había destrozado la imagen que tenía de sí misma, que había roto su orgullo de una manera que nadie antes lo había hecho. Toda su vida, Laura se había movido con la certeza de que siempre tendría el control, de que con la combinación correcta de palabras, gestos y sonrisas podía moldear cualquier situación a su favor. Pero esta vez, por primera vez en su vida, se había encontrado con un muro infranqueable. No solo la rechacé. No solo le negué la segunda oportunidad que tanto anhelaba. Lo que realmente la devastó fue la manera en que lo hice, la frialdad con la que le dejé claro que ya no tenía nada que ofrecerme, que el poder estaba completamente en mis manos. Que su existencia ya no tenía ninguna relevancia en mi vida. Sin embargo, aunque no recibí ninguna respuesta directa, supe que aquello no había terminado del todo. Laura era orgullosa, demasiado para aceptar una derrota sin luchar al menos un poco más. No tardé en confirmar mi sospecha. Pocos días después, mientras estaba en una reunión de negocios, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No tuve que pensar mucho para saber de quién se trataba. El mensaje era breve, casi frío en su simplicidad. Me decía que necesitaba verme, que había cosas que debía decirme en persona. No había rastro de la dulzura calculada de sus mensajes anteriores, ni de la nostalgia con la que me había escrito durante semanas. Su tono había cambiado. Me tomó menos de un minuto decidir qué hacer. Sabía que esto no era más que su último intento por salvar lo insalvable, por recuperar al menos un poco de la dignidad que le arrebaté aquella noche. Así que respondí con la misma indiferencia con la que había manejado toda la situación. Le dije que estaba ocupado, pero que tal vez podría hacer un espacio en mi agenda en un par de días. Su respuesta llegó minutos después. De acuerdo. Dime dónde y a qué hora. Esta vez, elegí un lugar distinto. Ya no sería un restaurante elegante ni un café exclusivo. Nos encontraríamos en un sitio más neutral, un parque en una zona tranquila de la ciudad. No quería darle la satisfacción de pensar que estaba haciendo esto por ella. Ni permitirle creer que aún tenía el poder de afectarme lo suficiente como para dedicarle mi tiempo en un lugar que implicara algún tipo de intimidad. Cuando llegué, la encontré sentada en una banca, esperando con la mirada fija en el suelo. Se notaba diferente. Su ropa, aunque aún cuidada, ya no tenía el mismo esfuerzo de antes. No había rastros de maquillaje en su rostro y su cabello, normalmente arreglado con precisión, caía de manera descuidada sobre sus hombros. Me pregunté si aquello era intencional, si estaba tratando de proyectar una imagen de vulnerabilidad para despertar algún tipo de compasión en mí. Me acerqué sin apuro y tomé asiento a su lado, sin decir una palabra. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio. Me dijo que había pasado días pensando en todo lo que había ocurrido, en la forma en que la rechacé, en las palabras exactas que usé. Me confesó que nunca había esperado eso de mí, que en su mente aún era el mismo hombre de hace años, el que alguna vez la miró con devoción, el que habría hecho cualquier cosa por ella. Dijo que, por más que intentaba entenderlo, no podía procesar cómo había cambiado tanto, cómo había pasado de ser la persona más importante en mi vida a alguien completamente irrelevante. Le respondí con la misma calma con la que lo había hecho en la cena. Le dije que el tiempo cambia a las personas, que las experiencias nos moldean de maneras que a veces ni nosotros mismos podemos anticipar. Se quedó en silencio por un momento antes de soltar un suspiro, uno de esos que vienen cargados de resignación. Lo entiendo, dijo finalmente. Entiendo que no sientes nada por mí. Y está bien. No estoy aquí para pedirte que cambies de opinión. Solo quería una respuesta a algo que no me deja en paz. La miré con curiosidad, esperando a que continuara.
¿Lo planeaste?, preguntó, girando el rostro para verme directamente a los ojos. ¿Desde el principio? ¿Desde el momento en que respondí tu primer mensaje, ya sabías que me ibas a hacer esto? No mentí. No tenía ninguna razón para hacerlo. Sí, respondí sin dudar. Desde el primer momento en que volviste a aparecer en mi vida, supe exactamente cómo terminaría esto. La vi parpadear, procesando mi respuesta, y por primera vez desde que la conocí, vi algo en su expresión que nunca antes había visto: derrota. No rabia, no enojo, no indignación. Solo la comprensión de que había sido utilizada, de que el juego en el que creyó tener el control nunca estuvo en sus manos. No hubo gritos, ni reclamos, ni intentos de manipulación. Solo silencio. Se levantó lentamente de la banca, se arregló la chaqueta con un movimiento mecánico y dijo en voz baja que entendía. No hubo despedidas, ni promesas de volver a hablar. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose con la espalda encorvada, con el peso de la derrota reflejado en cada uno de sus pasos. No la llamé. No la detuve. No volví a mirarla. Porque en ese momento, supe que todo había terminado. Actualización final. El tiempo pasó después de aquel último encuentro con Laura, y su presencia en mi vida se desvaneció tan abruptamente como había regresado. No hubo más mensajes, no hubo más intentos de contacto, ni siquiera un último intento de dignidad disfrazada de indiferencia. Fue como si, al final, hubiera aceptado la realidad en su forma más cruda y devastadora: había perdido. No solo la oportunidad de volver a estar conmigo, sino algo mucho más profundo, algo que probablemente nunca había considerado perder hasta que se encontró cara a cara con ello. La certeza de que siempre podría salirse con la suya. Durante años, Laura había vivido con la seguridad de que su atractivo, su carisma y su capacidad para manipular situaciones le garantizarían un lugar privilegiado en la vida de las personas que la rodeaban. Siempre había sabido moverse en los círculos correctos, decir las palabras adecuadas en el momento preciso, hacer que otros creyeran que estar cerca de ella era un privilegio. Y durante mucho tiempo, esa estrategia le funcionó a la perfección. Pero lo que nunca había anticipado era que algún día podría encontrarse con alguien que ya no respondiera a sus encantos, que ya no cayera en su juego. Que simplemente la viera por lo que realmente era y no por la imagen que trataba de proyectar. Yo había sido esa persona. No volví a saber de ella, al menos no directamente. Sin embargo, en los meses que siguieron, inevitablemente escuché cosas. La ciudad no era tan grande como para que las noticias no llegaran a mis oídos de una manera u otra. Supe que, después de nuestra última conversación, su situación no había mejorado. Daniel, su exmarido, había desaparecido de la escena pública después de su bancarrota, hundiéndose en un mundo de deudas y problemas legales. Laura, sin recursos ni contactos que la rescataran, había terminado en un empleo mediocre, en una empresa que ni siquiera se acercaba a la opulencia que alguna vez disfrutó. Algunos de nuestros viejos conocidos me contaron que intentó relacionarse con otros hombres adinerados, que trató de reconstruir la vida que había perdido, pero que ya no tenía el mismo atractivo de antes. No porque hubiera envejecido mal, sino porque la confianza que alguna vez la hizo destacar se había desmoronado. Ya no era la mujer radiante que entraba en una habitación y captaba todas las miradas. Ahora era alguien que, aunque aún intentaba aparentar, ya no tenía la seguridad de antes, porque en el fondo sabía que había apostado todo y había perdido. En más de una ocasión me pregunté si realmente lo había entendido todo. Si alguna vez se sentó sola en su pequeño apartamento, mirando por la ventana, reflexionando sobre cada decisión que la llevó hasta ese punto. Me imaginé la posibilidad de que se preguntara cómo habría sido su vida si nunca me hubiera dejado, si hubiera creído en mí en lugar de humillarme y pisotearme para alcanzar algo que al final resultó ser solo una ilusión. Pero la verdad es que nunca me importó conocer la respuesta. Porque, al final, mi victoria no estuvo en verla fracasar. No estuvo en saber que había terminado en una vida muy por debajo de la que aspiraba. No estuvo en haberle negado una segunda oportunidad o en haber planeado cada paso de mi venganza con una precisión casi quirúrgica. Mi verdadera victoria fue que, cuando todo terminó, me di cuenta de que ella ya no significaba nada para mí.
Cuando la dejé sentada en esa banca del parque, mirándome con una derrota que jamás había experimentado antes, no sentí la satisfacción de un hombre que ha aplastado a su enemigo. No sentí júbilo ni adrenalina, ni siquiera el placer de la venganza cumplida. Solo sentí, nada. Una nada absoluta y liberadora. Me di cuenta de que había pasado años construyéndome a mí mismo, no para demostrarle algo a ella, sino porque realmente quería ser mejor. Descubrí que cada decisión que tomé, cada sacrificio, cada noche de esfuerzo, no había sido por venganza, sino por crecimiento personal. Mi éxito no era un arma contra ella, era una recompensa para mí. Laura era solo un recuerdo borroso en una vida que ya no le pertenecía. Y mientras ella se hundía en la sombra de su propio pasado, yo seguía adelante. Más fuerte, más seguro, más exitoso. No porque la venganza me hubiera dado algo, sino porque nunca la necesité para llegar hasta donde estaba. Y con esa certeza, con la claridad de que ya no había nada más que decir, cerré ese capítulo para siempre.